En este video vamos a ver un tema central en física que es la conversión de unidades. Y para entender esto, de qué se trata y hasta llegar al final del asunto, ¿sí? Que es la propia conversión de una unidad de medida, tenemos que entender que en física ya los resultados no van a ser solamente un número, ¿sí? Ese número ahora va a estar acompañado por una unidad de medida. Es decir, antes en matemática nosotros despejábamos x y x, no sé, por ejemplo, nos daba x igual a 2. Recuadrábamos ese resultado, nos quedábamos contentos y listo. Ahora en física llegan a hacer eso y para mí es un ejercicio que está incompleto y ustedes todavía no entienden el sentido físico de una x, ¿sí? Porque x en física va a ser longitud, va a ser distancia. Y x igual a 2 me está faltando 2 qué, ¿sí? ¿2 qué? 2 metros, 2 centímetros, 2 kilómetros, y no da lo mismo, ¿sí? O sea que ahora tenemos que sacarnos de encima o de la mente la frase que suelen decir algunos alumnos, es lo mismo, ¿sí? Como yo les decía con el tema de la coma en notación científica. Quise decir 120.000, bueno, profe, puse un punto en vez de coma. Sí, bueno, pero eso después, vos en una calculadora, haz lo que quieras, pero después el resultado, cuando recuadres, por ahí esos 120.000 era la cantidad de metros de un alambre que tenés que comprar. Entonces ahí el sentido físico, el criterio, lo utiliza el alumno decir, ¿tiene sentido que yo compre 120.000 metros de alambre? ¿No será 120 metros? Que también es bastante, ¿no? Pero digo, depende de la situación. 120.000 es una barbaridad. Entonces, ahí el criterio lo aplican ustedes, de decir, ¿recuadro o no recuadro? ¿Está bien lo que puse? Punto, coma. Bueno, entonces, piensen siempre, en física las cosas van a tener sentido físico. Entonces, ya no están acompañadas solamente por un número, sino también por una unidad de medida, ¿ok? Bien. Ahora, como nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema monetario y la moneda es peso, otro país tiene otro sistema monetario y también tiene otra moneda, ¿sí? Real en Brasil, por ejemplo. Ahora, ¿cómo paso yo de pesos a reales? Bueno, hay una equivalencia, ¿no? Una conversión. Bueno, lo mismo pasa con kilogramo a gramo. También hay una conversión para pasar o al revés, de gramo a kilogramo. ¿Sí? Y fíjense que en un ejercicio uno podría resolver todo en gramos y otro alumno resuelve todo en kilogramos y van a obtener respuestas que son equivalentes. Pero siempre está bueno ponerse de acuerdo, ¿no? Y decir, bueno, miren, vamos a trabajar todos en el sistema que nos den kilogramo, ¿ok? Y listo. Y el resultado que da es, bueno, acá entonces no solo estamos entendiendo que los resultados en física tienen sentido físico, sino que también las unidades de medida están encuadradas en un sistema de unidades. Y les voy a presentar tres sistemas de unidades que el que más vamos a usar está resaltado, ¿sí? Es el MKS. Fíjense lo siguiente. En el sistema CGS, las siglas significan justamente en qué unidades se van a medir determinadas magnitudes. La C significa centímetro, ¿sí? Centímetro es una unidad de medida de longitud. La G es de gramo, ¿sí? Y es una unidad de medida de masa, no de peso. Elimínense eso, se lo anotan a un costado de la hoja. Masa no es peso. Ya lo vamos a ver. La S, ¿sí? Es de segundo, de tiempo. El tiempo se va a medir en segundos, ¿sí? MKS, fíjense, ahora en vez de la longitud, en vez de medirse en centímetro, se va a medir en metro, ¿ok? El gramo en CGS mide la masa, ¿sí? En el MKS la masa se va a medir en kilogramo, ¿ok? Y el tiempo sigue siendo en segundos, ¿sí? El otro sistema es el técnico, es raro. Este, si quieren, le ponen es raro, es jodido, porque tiene unas unidades complicadas, pero ya se van a acostumbrar. El que más vamos a utilizar es el MKS, ¿sí? Y es el más utilizado, y los alumnos suelen confundirse mucho y creen que la K es de kilómetro. No. La longitud se mide en centímetro en el CGS y en metro en el MKS. La K no es por kilómetro, es por kilogramo. Recuérdenlo. Es el error frecuente. Bien, entonces, ¿por qué necesito esto de los sistemas? Porque yo sé que en un sistema de unidades me va a exigir que algunas magnitudes, que determinadas magnitudes estén en determinadas unidades de medida, ¿sí? Y en un ejercicio yo no puedo mezclar porque en el resultado voy a tener problemas después, ¿sí? Entonces, generalmente nuestros ejercicios van a ser trabajados en el MKS. En esta etapa nosotros vamos a aprender a realizar las conversiones.
Es lógico que existen programas, ¿sí? Estamos en una etapa virtual y ustedes pueden acceder a aplicaciones en el teléfono, a plataformas, a tablitas de conversión, lo que se les ocurra. Ahora, el día del mañana ustedes son técnicos y tienen que saber convertir, independientemente de la tecnología que tengan en la mano, ¿sí? Y más allá de que yo no esté para controlarlos, no se autoengañen, ¿sí? No hagan trampa, porque los va a afectar a ustedes, ¿sí? El tipo de profesional que van a ser. Si ya hacen trampa acá, a nivel profesional se puede llegar a dar también y no está bien eso, ¿sí? Entonces, aprendan a convertir unidades porque el día de la prueba se va a hacer evidente aquel que hizo el camino corto, ¿sí? Y utilizó alguna aplicación o el buscador para no realizar estas cuentas, ¿sí? Que es muy sencillo, es mecánico, ¿sí? Hay que entender una cosita nada más y practicar mucho, que es la idea. Y yo los voy a estar acompañando con los videos, ¿sí? Con las explicaciones. Bien, entonces, así como nosotros sabemos que vamos a tener, por ejemplo, la moneda peso nuestra, la moneda es peso y en Brasil es real y nosotros sabemos la conversión, la equivalencia entre una y otra, bueno, lo mismo va a pasar con las otras con nuestras magnitudes. Vamos a comenzar con el primer ítem de nuestra tabla, que es la masa. La masa en el sistema CGS se mide en gramos, ¿sí? Y en el MKS, acuérdense, es la K de kilogramo, ¿ok? En el sistema técnico, es rarísima la unidad, esto sí que es nuevo, se mide en UTM, ¿sí? UTM en mayúscula, copien igual que en química, ¿sí? No es mi capricho, es el capricho de la materia. La U es de unidad técnica o es de unidad, T de técnica, M de masa, unidad técnica de masa, ¿sí? Es así. Pueden decir, por ejemplo, yo peso más o menos 60 kilos. Entonces, en el sistema técnico eso equivale más o menos a 6 UTM. ¿Sí? Ustedes pueden decir, yo tengo 6 UTM. ¿Ok? Bien. Ahora, fíjense lo siguiente. ¿Qué sistema de estos tres les parece que es el más pequeño? Y ya les está indicando un poco el ejemplo de la masa, ¿sí? El CGS es el más pequeño, porque acá la masa se mide en gramos. El MKS es un poquito más grande, porque mide la masa en kilos. Y el sistema técnico es el sistema más grande, ¿sí? Bien. Entonces, cuando yo pregunto, ¿cómo hago para convertir de gramos a kilos o de kilos a gramos? Necesito saber la equivalencia, ¿sí? Yo voy a suponer que la vida cotidiana misma les enseñó a ustedes que un kilo es 1000 gramos, ¿sí? Esa es la equivalencia que nosotros vamos a utilizar. Recuerden siempre que el prefijo kilo significa 1000, porque hay algunos que todavía esto no lo saben y dicen que en un kilo hay 100 gramos o que un kilómetro son 100 metros, ¿sí? Un kilómetro, kilo, que significa 1000, son 1000 metros. Un kilogramo van a ser 1000 gramos, ¿sí? El prefijo te está indicando la cantidad. Esto yo supongo que ya lo saben, ¿sí? Así que el que no lo sabe, eh, se lo estudia, ¿sí? De memoria, obvio. Se lo tiene que saber a esto. Ahora, yo puedo pasar entonces de gramo a kilo y de kilo a gramo con esta conversión, ¿sí? Y pregunto, ¿por qué? Bueno, voy de vuelta, ¿no? Vamos a seguir y ahora hago la pregunta. Después tengo que saber pasar de kilo a UTM o al revés, de UTM a kilo, ¿sí? O sea, es decir, pasar del sistema MKS al técnico, del técnico al MKS. Bueno, ¿y cómo hago? Bueno, la conversión es nueva. Un UTM son 10 kilos, ¿sí? En realidad van a ver en internet que es 9,8 y yo permito que ustedes redondeen y digan que es 10, ¿sí? Ese número se puede redondear. 9,8 nosotros podemos decir que es 10, no hay ningún problema, es para facilitar las cuentas, ¿está bien? Porque da todo más redondo. Ningún problema, ¿sí? Pueden utilizar 9,8 o 10. Preferiría que sea 10 para que se les haga más fácil los cálculos. Bien, ahora voy a hacer una pregunta. ¿Por qué siempre, por ejemplo, en este caso, el 1 se lo llevó el kilo, ¿sí? Y este 1 se lo llevó UTM? Es decir, parece que yo pregunto cuántos gramos hay en un kilo y no cuántos kilos hay en un gramo. ¿Lo entienden? ¿Y por qué hago eso? Bueno, porque entendemos que el sistema más pequeño es CGS y yo puedo preguntar cuánto de lo pequeño hay en uno de lo grande. ¿Sí? Yo no voy a preguntar cuántos kilos hay en un gramo, porque me va a dar un número muy muy chico y mejor trabajar con estos números, ¿ok? Bueno, lo mismo pasa
con kilo y UTM. Ustedes ya saben que UTM es una unidad de medida más grande que kilo. Entonces yo voy a preguntar cuánto de lo chico, ¿sí? Cuánto de lo pequeño hay en uno de lo grande. Y esto es 10 kilos hay en un UTM. ¿Sí? Yo quiero que piensen la equivalencia, por qué el 1 está en UTM. Porque es la magnitud, la unidad de medida grande, ¿sí? Es más grande que kilo. Entonces yo voy a preguntar cuántos kilos hay en un UTM. Otra de las unidades de medida, de las equivalencias que quiero que sepan, que supongo que saben, es la de longitud. ¿Sí? 1 metro son 100 centímetros. Supongo que la vida también les enseñó que 1 metro son 100 centímetros. ¿Ok? Bien, esto también supongo que lo saben. La longitud en el sistema CGS se mide en centímetros. ¿Sí? La propia palabra del sistema, la primera, la C, les está indicando que la longitud se va a medir en centímetros. El MKS se mide en metros, la longitud, y en el técnico también en metros. ¿Sí? Acá zafamos, quedó sencillo. Lo complicado fue la masa. Ya van a ver también en dónde más es complicado el sistema técnico. Ahora, el área, ¿sí? La superficie, yo no sé si todos lo saben, pero siempre que una unidad de medida esté al cuadrado, va a indicar una referencia del área de la superficie. ¿Por qué digo esto? Si nosotros tenemos un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo, por ejemplo, uno de estos rectángulos de acá, ¿sí? Están en un plano, el área va a ser base por altura. Eso lo vimos en el colegio hace mucho tiempo. Base por altura. Supónganse que la base ustedes van y la miden con 1 centímetro, ¿sí? Con una regla. Y eso les va a dar en centímetros. Miden la altura también con la misma regla, ¿sí? Y también les va a dar en centímetros. Supónganse, vamos a suponer que esto tiene 5 centímetros por 2 centímetros. ¿Dale? 5 por 2. ¿Cuál es la superficie? Dije, base por altura. Hay que hacer 5 por 2, 10. ¿Y pero las unidades de medida qué hacemos? Bueno, fíjense, vamos a escribir. El área, en este caso, sería 2 centímetros por 5 centímetros. Entonces eso da 10. ¿Y pero las unidades de medida? Centímetro por centímetro da centímetro al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? Centímetro por centímetro da centímetro al cuadrado. Es decir, dos cosas iguales, dos unidades de medida iguales multiplicándose entre sí, va a quedar una de ellas elevada al cuadrado. ¿Sí? Y ahora si yo digo el volumen, supónganse que vienen acá y miden el volumen de un objeto. Y es 2 centímetros por 5 centímetros, base por altura, por profundidad. ¿Sí? Por profundidad. Y supónganse que la profundidad son otros 3 centímetros. ¿Sí? Bueno, los números, ¿cuáles van a ser? 2 por 5 por 3, 30. Y la unidad de medida, centímetro por centímetro por centímetro. Esto es centímetro al cubo. ¿Sí? Entonces, siempre que esté a una unidad de medida, centímetro, metro al cuadrado o kilómetro o lo que sea al cuadrado, ¿sí? Cualquier unidad de medida de longitud al cuadrado, va a indicar área. ¿Ok? Ahora, cualquier unidad de medida de longitud elevada al cubo les va a indicar a ustedes volumen, ¿sí? Bien, entonces, vean lo siguiente, la correspondencia que hay en esta tabla. En el CGS, el área va a ser centímetro al cuadrado, y sí, porque es la longitud 2 veces multiplicándose, ¿sí? Es base por altura, son 2 unidades de longitud. En el volumen, son 3 unidades de longitud multiplicándose. Entonces va a quedar al cubo, ¿sí? Lo que era la longitud, pero al cubo. Acá lo mismo. El volumen va a ser la longitud en el MKS, pero al cubo. ¿Se entiende? Esto tiene un sentido, la tabla. ¿Ok? En el sistema técnico no sufre modificaciones porque la longitud misma no ha sufrido modificaciones. ¿Qué hay que saber? Que 1 metro son 100 centímetros. ¿Sí? Eso creo que la vida se los enseñó. Bien, otra de las cuestiones que yo creo que también saben por la vida misma es el tema del tiempo. Yo supongo que saben que 1 hora tiene 60 minutos y que 1 minuto tiene 60 segundos. Acá nuevamente, lo chiquito, ¿cuánto de lo chiquito hay en lo grande? ¿Sí? Bien.